Amados hermanos y amigos de este canal Luminal TV, bendiciones. Dios bendiga su vida, Dios bendiga su hogar, su familia. Dios bendiga su vida. Gracias, amados hermanos, por su sintonía. Gracias por conectarse con su canal Luminal TV. Soy el pastor Royal. Para mis hermanos, donde pues yo pueda llegar y alcanzar. Pues les informo que pero creo que se puede escuchar con muy bien lo que voy a decir. Hace unos días adentro me está dando unos pobres interrogativa. ¿Qué haría Cristo? ¿Sabe, amados hermanos, si nosotros como buenos cristianos, antes de hacer cualquier cosa, deberíamos de medirlo, Cristo lo haría? Por lo tanto, antes de tomar una decisión o de decir cualquier cosa o de hacer cualquier cosa, lo más prudente sería medirlo a la manera en que Cristo lo haría. Sería medirlo a la medida del pensamiento de Cristo para no equivocarnos, para no causar una metida de pata, como decimos vulgarmente. Porque si realmente queremos hacer las cosas con toda la sabiduría que proviene de lo alto, debemos primeramente detenernos y pensar antes de actuar en cómo lo haría Cristo. Por eso nuestro título, el título del tema de esta mañana es ¿qué haría Cristo? Y yo les exhorto, amados hermanos, que pongan en práctica eso todas las veces que vaya a hacer algo. Yo sé que muchas veces vamos a hacer algo y nuestros corazones nos redarguyen. Vamos a decir algo que sabemos que no es verdad. Nuestro corazón nos redarguye. Es el Espíritu Santo, al cual Dios dijo que nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. Aquel Espíritu Santo que el Señor dijo que dejaría con nosotros para que no estuviéramos huérfanos. Seamos atentos a la voz del Espíritu Santo, al redarguir del Espíritu Santo, de manera que pongamos en práctica esa pregunta antes de hacer cualquier cosa, antes de tomar cualquier decisión. ¿Qué haría Cristo? Por eso, amados hermanos, les digo que serían más sabios si de esta forma practicásemos. Para darle inicio a nuestro tema de predicación en esta mañana, le voy a pedir por favor que me acompañen en el libro de Romanos capítulo 12 y vamos a empezar en el versículo 2 o solamente el versículo 2. Perdóname, yo estaba acá alabando, adorando, pues. Romanos 12, 2. Y lo leemos con toda la reverencia debido a nuestro Padre Celestial, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén. Dice la palabra, no os conforméis
a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. No queremos en esta mañana de ninguna forma hablar bajo el sentir humano ni carnal, sino que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que tome el control de todo mi ser, Señor, de mis pensamientos, de mi hablar, de todo lo que soy, Señor. Seas tú tomando el control por medio de tu Espíritu Santo, de manera que sea solamente un instrumento para la gloria y la honra de tu nombre. Toma el control, Señor. Abra nuestras vidas. Háblanos, Señor. Redargúyenos, corrígenos, instrúyenos, Señor, por medio de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pues como hemos leído, amados hermanos, en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo. Y esa palabra conformarnos a este siglo, podríamos interpretarlo de esta manera. No os acomodéis en cómo anda este siglo. No os acomodéis en cómo el siglo se está manejando en este tiempo. No se sientan gozosos y sean partícipes de este siglo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Esa palabra transformaos está hablando acerca de nuestro entendimiento y de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que nosotros podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios. Dice que agradable y perfecta. Por lo tanto, amados hermanos, esa transformación que podemos recibir por medio de la renovación de nuestro entendimiento es una manera de empezar a aplicar a nuestra vida la manera en que Cristo hubiese actuado. Es pensar como Cristo. Es actuar como Cristo. Es renovar nuestra mente de acuerdo a la voluntad de Dios. Sabe, amados hermanos, Cristo siempre fue sujeto a la voluntad de Dios. Por lo tanto, su pensamiento estaba alineado al pensamiento de Dios. Su espíritu estaba alineado al espíritu de Dios. Y esa era la perfecta comunión que había entre el Padre y el Hijo. Por lo tanto, el Hijo nunca hizo de ninguna manera su propia voluntad, sino lo que vio el Padre hacer, eso fue lo que él hizo. Por eso en esta mañana, amados hermanos, debemos de aplicar en nuestras vidas como cristianos, y les exhorto en el nombre de Jesús, en el amor de Cristo, para que nos equivoquemos en nuestro caminar en este siglo, para que no nos extraviemos de la verdad mientras estamos en este siglo. No os conforméis a este siglo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, aplicándolo a la buena voluntad de Dios. Porque tan pronto que entiendo cuál es la voluntad de Dios, mi entendimiento debe de llevar mis pensamientos a otra cosa, a una transformación. Esa transformación a mí me debe de desconectar a este siglo y conectarme a un reino eterno. Lo que yo quiero dar a entender, amados hermanos, es que nosotros, que hemos sido comprados a precio de sangre, que ahora somos de Cristo porque Él es nuestro Señor, y que debemos de glorificarlo a Él para dar a entender la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Yo me pregunto por qué mucha gente
piensan que la voluntad de Dios es desagradable y es imperfecta. Es por el testimonio que nosotros damos porque no tenemos un pensamiento alineado al pensamiento de Cristo. Nunca nos preguntamos antes de recibir cualquier dogma de hombre, cualquier doctrina de hombre, cualquier cosa. Nunca nos preguntamos si realmente es la manera de Cristo. Sino que nos dejamos formar o deformar por medio de dogmas y de doctrinas de hombres que en vez de acercarnos a Dios, lo que hace que nos aleja más a Dios. Yo les aseguro, amados hermanos, que la única manera que nosotros nos podemos asemejar a Dios y no podamos acercarnos a Dios es aplicar nuestros pensamientos al pensamiento de Cristo, de tal forma que cuando nosotros pensamos, que pensemos como Cristo hubiese pensado. Que actuemos como Cristo hubiese actuado. No es que sepamos cómo actuar, pero si nos detenemos por un momento en decir, antes de hacer una cosa, ¿qué haría Cristo? Estoy seguro, amados hermanos, que las equivocaciones en nuestras vidas, los errores en nuestra vida se disminuirían mucho, a un alto porcentaje. Porque al poner a Cristo antes de cualquier otra cosa, sería la mejor forma de direccionar nuestra vida espiritual. ¿Qué haría Cristo? Debería de ser un pensamiento que nos acompañe todos los días de nuestras vidas, desde la mañana hasta la tarde, hasta la acostarse. ¿Qué haría Cristo? Porque si yo aprendo a entender qué haría Cristo antes de hacer una cosa, ciertamente no me conformaré nunca a este siglo. Nunca estaré de acuerdo o partícipe de lo que acontece en este siglo, sino que estaría alejándome, separándome para Dios, santificándome cada día para Dios, porque el que se alinea al pensamiento de Cristo, el que se sujeta a lo que Cristo haría en vez de hacer lo que cualquier hombre hace en este siglo, les aseguro que se acercaría más a Dios todos los días. ¿Por qué? Porque Cristo es el único mediador entre el hombre y Dios. Porque Cristo es el único medio de reconciliación con Dios. Por lo tanto, amados hermanos, les exhorto en el amor que Cristo manifestó en esa cruz para redimir a la humanidad. Que cuando pensemos, que pensemos de la manera en que Cristo lo haría. Porque, ¿sabe? Hay tantas cosas engañosas en este mundo. Y cosas engañosas que el hombre, el ser humano, la humanidad nuestra, se han acostumbrado a vivir, se ha acostumbrado a alimentarse de ellos, del cual nosotros inevitablemente debemos de despojarnos de ellos. ¿Y cómo nos vamos a despojar de ellos? Alineándonos al pensamiento de Cristo. Amén. De siempre decir, hacernos esa pregunta, ¿qué haría Cristo? ¿Qué haría Cristo antes de yo hacerle daño a mi prójimo? ¿Qué haría Cristo antes de vengarme de mi enemigo? ¿Qué haría Cristo antes de tomar la justicia en mis manos? ¿Qué haría Cristo? ¿Qué haría Cristo cuando estoy hablando con una persona y le estoy hablando mentira? ¿Será que Cristo hablaría mentira? ¿Qué haría Cristo antes de hacerle daño a mi alrededor? ¿Sabe, amados hermanos, cuando las intenciones en nuestros corazones no son correctas? ¿Sabe lo que causamos a nuestros alrededores? Causamos monstruos a nuestro alrededor, porque dañamos corazones. Cuando las intenciones que hay en nuestros corazones no son la correcta, no son alineadas al pensamiento de Cristo, lo que formamos a nuestro alrededor, lo que formamos
a nuestro control nos formamos monstruos, personas dañadas, que ya no pueden ver de ninguna manera que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Que no lo pueden ver porque estamos dañando, estamos formando monstruos. Personas que ya vienen a ser insensibles porque no pueden alinearse al pensamiento de Cristo, porque no está viendo hombres que dicen ser de Dios, sujetados a la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Por eso, amados hermanos, el libro de Efesios nos invita de una forma a despojarnos del viejo hombre. Lo dice así en el capítulo 4 de Efesios, capítulo 22, dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, en cuanto a la vieja forma en que nosotros estábamos acostumbrados a vivir, esa forma viciado conforme a los deseos engañosos. Dice, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, Sabe que cuando los deseos son los que se apoderan de nuestros pensamientos, no solamente nos engañamos a nosotros mismos, sino que engañamos a nuestro alrededor, envenenamos a nuestro alrededor. Por eso que la palabra dice en el versículo 23, y renovaos el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo voy a renovar el espíritu de mi mente? ¿Cómo yo puedo renovar el espíritu de mi mente? ¿Cómo puedo renovar mis pensamientos? Pues alineándolo al pensamiento de Cristo. Preguntándonos en cada momento, ¿qué haría Cristo? ¿Sería esta la forma en que Cristo actuaría? ¿O eso lo que yo estoy haciendo lo he aprendido por medio de dogmas de hombres? ¿Cómo lo haría Cristo? ¿Qué haría Cristo? Es la forma que nosotros deberíamos de direccionar nuestra vida espiritual, porque Cristo es el ejemplo vivo que Dios ha enviado como en propiciación para nosotros. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y luego el 24 lo aclara de una forma majestuosa diciendo, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios. ¿Cómo así según Dios? Pues Dios es santo. Dios es amor, Dios es bueno. Dios es misericordioso, Dios es compasivo. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y si no tenemos otro ejemplo, pues tomemos el ejemplo de Cristo, porque Él es el único ejemplo vivo que estuvo entre nosotros como Dios, pero no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó. Cristo siempre tuvo su pensamiento alineado al pensamiento de Dios. Por eso Él pudo mostrarnos al Padre. ¿A quién nosotros estamos mostrando? Estamos tal vez mostrando a dogmas de hombre, tal vez estamos mostrando a costumbres de hombre, tal vez estamos mostrando no sé qué al hombre viciado y contaminado. Pero Dios dice, renovaos el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y el 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Somos miembros los unos de los otros. Amados, les exhorto en el amor de Cristo, que ya no formemos más monstruos alrededor nuestro con nuestras malas intenciones, sino que alineemos nuestras intenciones y nuestro pensamiento al pensamiento de Cristo para siempre recurrir
a lo que Cristo haría en nuestro lugar. En vez de nosotros querer que Cristo se sujete a nuestra voluntad, nosotros somos los que debemos de sujetarnos a la voluntad de Cristo, buscando siempre qué es lo que haría Cristo antes de hacer cualquier cosa. ¿Qué es lo que pensaría Cristo antes de pensar cualquier cosa? ¿Cómo Cristo resolvería esta situación antes de que nosotros lo resolvemos a nuestra manera? Así, amados hermanos, sé que podremos estar en paz con todos, donde entonces podremos disfrutar de la santidad del Señor. Amén. Por lo tanto, cuando una persona alinea su pensamiento con Cristo, las cosas cambian a su alrededor. La atmósfera cambia a su alrededor. La armonía es lo que se mueve a su alrededor. Las buenas relaciones, las amistades, los buenos... Y no estoy diciendo que todo va a estar como wow, no, porque siempre, como Cristo tuvo perseguidor, siempre vamos a tener perseguidores. Pero estoy hablando de las personas cercanas a nosotros, que tienen que experimentar nuestras malas intenciones, las malas intenciones que hay en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, que en vez de serles de edificación, lo que formamos en ellos son monstruosidad en su corazón. Dañamos su corazón. ¿Por qué? Porque estamos tan pendientes en cuidar nuestra posición, estamos tan pendientes en nuestro yo, que no nos damos cuenta ni nos importa a quién pisoteamos ni a quién hacemos daño. Y eso no opera la justicia de Dios. No opera la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Por lo tanto, hay que desechar todo lo que no pertenece a la verdad. Hay que desechar todo lo que no glorifica a nuestro Dios. Hay que desechar todo lo que nos identifica, con nuestro Cristo de la gloria. Sujetemos nuestros pensamientos. Sujetemos nuestras intenciones a Cristo. ¿Sabe? Cuando Cristo llega a nuestra vida, no viene para que nosotros nos quedemos igual. Viene para que nosotros seamos renovados. Viene para que nuestro pensamiento sea renovado. Viene para transformarnos, como lo hemos leído al principio. ¿Sabe? Y como ejemplo podemos tomar a Zaqueo, que era un hombre que vivía conforme a este siglo, que vivía conforme a lo que en ese momento se movía como publicano. Y como publicano, él hacía lo que los publicanos hacían. Colectaban del pueblo, engañaban, era pecador. Pero qué bueno que era pecador Zaqueo, porque tan pronto que Cristo llegó a su vida, sus pensamientos cambió. Lo que no se sabe en la historia de Zaqueo, podemos al libro de Lucas capítulo 18, versículo 1 en adelante, y podemos ver cómo al llegar Jesús a la vida de Zaqueo, Zaqueo no se quedó igual, sino que alineó su pensamiento automáticamente de un hombre pecador a un hombre que ya quería hacer la justicia, que quería hacer la voluntad de Dios, que era agradable y perfecta. Habiendo entrado Jesús en el libro de Lucas capítulo 18, versículo 1 en adelante, en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a este lugar, a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Hoy es necesario que Jesús pose en tus pensamientos.
hoy es necesario que Jesús pose en tu vida. Baja de tu altura, baja de tu posición, bájate de donde tú estás, para que entonces Jesús pueda posar en tu casa. Date prisa, desciende. Date prisa, desciende, porque hoy es necesario que el Señor pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa, ahora que muchos hicieron como Zaqueo. Descender a prisa. Y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban. No importa que murmuren. Todos murmuraban diciendo que había entrado a posar en con un hombre pecador. Todos van a murmurar, no importa. Pero el que quiere entrar en tu casa es el que va a transformar tu vida para bien. Es el que va a cambiar tus pensamientos para bien. Es el que te va a rescatar del hoyo tu vida. Es el que te va a sacar del lodo cenagoso a su luz admirable. Es aquel que tiene buenas intenciones, buenos pensamientos para ti. No pensamientos de mal, sino pensamientos de bien. Él viene a posar en tu casa hoy. Recíbalo. Recíbalo para que tus pensamientos sean alineados al pensamiento como lo fue Zaqueo en ese momento. Porque entonces el versículo 8 dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Lo que Zaqueo estaba diciendo en ese momento, que antes yo tenía un pensamiento de saquear a la gente, de engañar a la gente, de defraudar a la gente, de retener todo y no compartir lo que yo tenía. En ese momento Zaqueo, al recibir al Señor en su corazón, sus pensamientos cambió. Ya no tenía un pensamiento egocéntrico, no tenía un pensamiento egoísta, ya quería compartir sus bienes con los pobres. Ya quería quedar bien con aquellos que había defraudado, porque sus pensamientos de ese momento fueron transformados. ¿Y cómo fueron transformados? Por medio de la renovación de su entendimiento, porque había entendido que su salvación no dependía de lo que podía alcanzar ni tener, sino que dependía de aquel que había llegado a su vida. Yo no sé qué importancia tú le das a aquel que ha llegado a tu vida el día que fuiste rescatado. Pero yo creo que tiene mayor importancia que cualquier otra cosa, de manera que nosotros no nos conformemos más a este siglo, sino que podamos renovar nuestro entendimiento y ser transformado por medio de ellos. Entonces Zaqueo, dice el Señor Jesucristo, después de que Zaqueo manifestó su nuevo pensamiento, alineado al pensamiento de Jesús, después que Zaqueo manifestó cuál era su prioridad en esta vida, le confirmó el Señor Jesucristo y le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Algunos dirán, pero yo no soy hijo de Abraham. Somos hijos de Abraham por medio de la fe, porque Abraham es el padre de la fe. Aleluya. Entonces el 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Alinear nuestros pensamientos al pensamiento de Cristo puede cambiar tantas cosas. Puede cambiar nuestras relaciones con todas las demás personas. Esto es seguro que antes de que Cristo llegase a la vida de Zaqueo, lo que Zaqueo había construido a su alrededor eran monstruos, que lo veía como un hombre pecador, que lo quería tal vez desaparecer. Pero ¿sabe qué? Cuando Cristo llegó a la casa de ese hombre,
Por lo menos cuando ese hombre decidió, porque Cristo dice, hoy poso a tu casa, pero uno puede decir, yo no, yo quiero seguir viviendo como yo vivía, porque, ¿sabe? Muchos no se sujetan a la voluntad de Dios. Muchos no quieren renovarse su pensamiento, muchos no quieren ser transformados porque se agradan de ese siglo, no quieren desconectarse de ese siglo. ¿Sabe? No entendiendo que es muchísimo mejor estar con Cristo que estar en este siglo. Y cuán equivocado podemos ser de pensar que este siglo es mejor que ser transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y esa renovación del entendimiento, mucha gente lo tildan de lavado de cerebro. Sí, porque cuando uno cambia el pensamiento, uno se deja transformar por la renovación de nuestro entendimiento, nuestra mente cambia, se remueve toda la impureza y toda la suciedad y toda lo mugre y todos los malos pensamientos que formaban monstruos a nuestro alrededor, para entonces alinearnos al pensamiento de Cristo, que es muchísimo mejor y es para salvación. Porque cuando Zaqueo fue transformado en su interior y lo manifestó en su exterior, dijo Jesús, hoy ha venido la salvación a tu casa. Hoy ha venido la salvación a tu casa. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Oh, aleluya. Aleluya. Vámonos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 23. Y presten atención. Dice, pero nosotros, los que tenemos el pensamiento alineado al pensamiento de Cristo, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los que aman este siglo tropezadero, para los gentiles es una locura. Para muchos, amados hermanos, eso ciertamente es tropezadero. ¿Por qué? Porque estar tan aferrado a este siglo, siente como que se le están quitando algo. El Señor no nos quita nada, al contrario, nos da más de lo que dejamos por Él. Porque ciertamente si nosotros dejamos a padre, madre, hijo, hija, casa, por causa de Él recibiremos muchísimos más, dice la palabra. Por lo tanto, no es tropezadero, es muchísimo mejor. Y tampoco es locura, es cordura. Porque en el Señor, alineando nuestro pensamiento al nuestro Señor, venimos a ser más cuerdos de como éramos antes. Pero dice el 24, dice, es para los llamados, así, judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, sabiduría de Dios. Entonces, si nosotros nos alineamos al pensamiento de Cristo, ciertamente alcanzaremos la sabiduría de Dios. Pues lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni mucho poderoso, ni muchos nobles. De otra manera, lo que la palabra nos está incitando a entender es que nuestra sabiduría no tiene que alinearse ni siquiera con la carne, ni porque seamos poderosos, ni porque seamos muy nobles. Porque esa sabiduría no procede de Dios. Porque en esta vocación en que hemos sido llamados, debemos de alinear ciertamente nuestro pensamiento al pensamiento de Cristo, de forma en que la sabiduría que maneje nuestro ser sea la sabiduría que proviene de Dios. Porque en este caso, para muchos seremos insensatos.
Pero dice, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y muchos no lo van a poder entender porque habrá que estar en la sabiduría de Dios para entender que una sabiduría divina que es para bien. Pero aquel que sabe que tiene que despojarse, desconectarse de ese siglo, siente que es tropezadero, nunca va a entender que una sabiduría, sino que va a pensar en su cabecita que es una locura, que es tropezadero y que es insensato. Pero para lo insensato de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según su carne, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Tú y yo quedamos necios en aquellos días, en aquellos tiempos antes de conocer al Señor. Dios nos levantó, nos escogió con un propósito: avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Aleluya. Porque ciertamente, mientras estamos aferrados a este siglo, es simplemente porque no hemos podido despojarnos de los deseos carnales. Porque, ¿sabe? La carne no se puede sujetar a Dios. No puede. No puede sujetarse a Dios. Al contrario, la carne es enemistad contra Dios. Muy bien lo expresa Romanos capítulo 8 en el versículo 7. Dice, por cuanto los designios de la carne, o sea, los asignamientos, los pensamientos, los planes, las cosas que están de la carne son enemistad contra Dios, porque no pueden entrar en una reconciliación con Dios, no pueden entrar en una comunión con Dios, en una relación con Dios. Porque cuando los deseos de la carne son mucho más fuertes que entrar en los pensamientos de Dios y renovar nuestros pensamientos, ciertamente, en vez de ser amigos de Dios, nos hacemos enemigos de Dios. Los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no tiene el sentir de Cristo, el pensamiento de Cristo, todo lo que es el Espíritu Santo, todo lo que proviene del Espíritu Santo, amor, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, paciencia, templanza. Si uno no tiene ese espíritu, de tal forma que nos alejemos de ese siglo, pues no es de él, no es de Cristo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Es hacer su voluntad, que es agradable y perfecta. Aleluya. Por lo tanto, amados hermanos, es importante
entender y recordar que ya no vivimos por nuestra propia cuenta, sino que nuestra vida está en Cristo. Somos de Cristo, por cuanto tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Si no tenemos el Espíritu, no somos de Él, no somos de Él. Pero si tenemos el Espíritu de Dios, ciertamente vamos a alejarnos de este siglo. Nunca vamos a conformarnos a este siglo, sino que siempre vamos a estar atentos en ser transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento para comprobar lo que es la voluntad de Dios, que es buena y agradable, que es agradable y perfecta. Por lo tanto, amados, ¿cómo podemos de alguna forma manifestar el sentir de Dios por medio de nuestros pensamientos? Pues dejando que el Espíritu de Dios sea nuestra guía, como el Señor lo prometió. Sea guiándonos en todo lo que hacemos, porque el Espíritu de Dios es el que nos informa, que trae esa información de parte de Dios a nuestros pensamientos, a nuestro ser, para darnos a conocer lo que Dios ha de hablar, para darnos a conocer todas las cosas del Padre. Pues para eso hay que ser sensible a la voz del Espíritu. Pero muchos de nosotros mejor seamos sensibles a los deseos de la carne y por lo tanto no podemos sujetarnos a la voluntad de Dios por medio del Espíritu Santo que nos informa, que nos da la información que necesitamos tener. 1 Corintios capítulo 2 versículo 9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojos no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Para que haya un acontecimiento de una revelación en nuestra vida, debemos de tener un amor real para Dios, verdadero, que hace de que nosotros busquemos la voluntad de Dios todo el tiempo. Dice el 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo para que nos conformemos a este siglo, estoy parafraseando, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por dogmas, sabiduría humana de hombres, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgador de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aleluya. Tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es el que nos guía. El Espíritu de Dios es el que nos da a conocer las cosas del Padre. ¿Quién conoce las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Por lo tanto, si yo pudiera tener comunicación con el Espíritu de un hombre, ese Espíritu me revelaría todo lo que está en el pensamiento de esa persona. Por eso que cuando habla la palabra, y lo hemos leído en el libro de Efesios capítulo 4, 22, dice: renovar el espíritu de vuestra mente. Entonces, si yo me comunico con el espíritu de cualquier hombre, ciertamente voy a conocer todo su pensamiento, pero no es así. Dios es el que permite de que su espíritu nos revela todas las cosas, de manera que nuestro pensamiento sea alineado al pensamiento de Cristo, de manera que no seamos huérfanos, de manera que que podamos tener un guía mientras estamos aquí en esta tierra.
para ser apartado de ese siglo, separado de ese siglo y conocer la voluntad de Dios. Nosotros tenemos la mente de Cristo, amados. ¿Sabe? Romanos capítulo 8, versículo 5 revela lo que acontece a aquellos que no pueden separarse de ese siglo, que no pueden dejar la conformidad con este siglo. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Por eso no pueden separarse de ese siglo. Por eso siguen siendo conforme a este siglo. Porque este siglo provee para todos los deseos de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan. Quiere decir que siempre están alineados en lo que Cristo haría antes de hacer cualquier cosa por su propia cuenta. Porque cuando uno hace algo y no va alineado al pensamiento de Cristo, y tenemos que enfrentar esa situación que provocamos por no alinear por un momento, por no detenernos a pensar qué haría Cristo en ese momento. Nos metemos en una situación ¿por qué? Porque hay que separar los pensamientos de la carne con los pensamientos del Espíritu, con los deseos del Espíritu, con las cosas que el Espíritu de Dios quiera revelarnos. Estoy casi terminando. Vámonos a 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Dice, y como ejemplo, ¿no? Porque Cristo es el ejemplo que hemos de seguir. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 1, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que le resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios, del cual leímos que es agradable y perfecta. Amén. No conforme a este siglo. Porque tenemos como ejemplo al Señor de la gloria, a Cristo, al Cristo de la gloria, que ha padecido por nosotros en la carne, y vosotros también, armaos del mismo pensamiento. ¿Qué pensamiento? Para padecer también en la carne, necesidades de la carne, para hacer todo lo que la carne representa, las concupiscencias, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia, dice el versículo 2, sino conforme a la voluntad de Dios. Y cierro con esto. Filipenses 4, versículo 8. Por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y el Dios de paz estará con vosotros todos los días hasta el fin. Solamente en alinear nuestros pensamientos al pensamiento de Cristo causará de que el Dios de paz esté contigo, conmigo, todos los días hasta el fin. ¿Quién no le gustaría caminar con el Dios de la gloria todos los días de su vida? Pues cambiemos nuestras intenciones, nuestros malos pensamientos
para alinearlos al pensamiento de Cristo, a las intenciones de Cristo, para que podamos disfrutar de su gloria, de su victoria, de su gozo, de su paz. Amados, Dios me lo bendiga. Que la paz, la gracia, la misericordia y el amor de Dios esté siempre con cada uno en el nombre de Jesús. Que tengan un excelente domingo y sean todos bendecidos en el nombre de Jesús. Amén.